Buenas tardes, chicos y chicas que me acompañan en esta tarde en el desarrollo del curso de microbiología. Pues para mí es un placer hacerles extensivo un saludo de parte de la Universidad Rural de Guatemala y darles la cordial bienvenida a las clases del primer ciclo del año 2022. Ustedes van a estar ahora recibiendo las clases de manera virtual. Recuerden que esto no significa que estemos lejos de ustedes, estamos buscando la forma de acercarnos. Y pues sean cordialmente bienvenidos a estas nuevas clases que se aperturan desde este momento y conmigo van a estar recibiendo el curso de microbiología. Para mí es bastante gratificante estar con ustedes 45 minutos cada fin de semana impartiendo este curso, que es un curso tan importante dentro del desarrollo profesional de cada uno de ustedes, de cada uno de los ingenieros agrónomos, de cada uno de los ingenieros industriales, agroindustriales, pues que llevan este curso como tal, ¿verdad? Para mí es bastante gratificante, como lo he dicho, estar con ustedes. Entonces, sin más preámbulos, déjenme presentarme. Mi nombre es Ana Lucía Chávez Maldonado, soy ingeniera en alimentos y los acompañaré en este semestre de docencia, ¿verdad? Recuerden que conmigo van a estar presentes lo que son 18 clases, ¿verdad? En las cuales vamos a estar desarrollando todos los temas importantes dentro de lo que es la microbiología. Y en esta oportunidad, pues vamos a estar desarrollando lo que es la unidad 1, es decir, vamos a partir de todos estos conceptos básicos que tiene la microbiología, los cuales los vamos a desarrollar en 45 minutos. Microbiología tiene un periodo asignado de 45 minutos y pues así es como vamos a desarrollar todo el contenido del curso. Sin embargo, pues para mí es muy importante compartir con ustedes el programa del curso y cada vez que yo inicio un curso, pues les digo a mis estudiantes, ustedes tienen que saber a qué es a lo que se van a enfrentar, ¿verdad? Y qué más satisfactorio para mí que ustedes pues en la siguiente clase, como ya tienen su programa, ya saben lo que van a desarrollar, entonces que ustedes vengan y puedan consultar este programa y decir, bueno, para la siguiente clase el contenido es este y este, entonces yo voy a venir y voy a indagar sobre estos temas para que el momento que mi docente pues me dé la clase 45 minutos de microbiología, pues yo ya tenga este contenido y se me haga un poco más fácil poder entender estos temas. Esto no significa que ustedes no tengan este contacto conmigo para el momento que se genere una duda, ¿verdad? Pues ustedes pueden escribirme al correo fg018@urural.edu.gt. Vuelvo a repetirlo, fg018@urural.edu.gt. Allí ustedes pueden estarme escribiendo con cada una de las dudas que tengan, pues, y yo con total confianza, pues yo les voy a estar dándole solución a estas dudas. Sin embargo, cuando yo veo que la duda es constante, es decir, que es una duda que está generada por varios estudiantes, pues yo lo que hago es que en la siguiente clase de esa duda vamos a partir. Previo a iniciar el contenido de esa semana, pues yo vengo y le resuelvo las dudas en clase para que esta resolución pues sea general, ¿verdad? Porque pueda que algún chico o alguna chica tenga la misma duda y no tuvo la oportunidad de enviarnos el correo, pues y con la resolución dentro de la clase, pues va a ser más amplia la explicación, ¿verdad? Dicho esto, pues déjenme presentar en estos momentos lo que es el programa del curso para que ustedes puedan conocerlo, ¿verdad? Y para que ustedes entiendan qué es lo que necesitamos hacer en 45 minutos por todas las clases asignadas. Veamos entonces. Ahora ustedes están viendo la parte del programa del curso. Recordemos que en Universidad Rural de Guatemala nosotros trabajamos bajo objetivos. ¿Qué significa esto? Que nosotros trabajamos bajo metas que debemos de cumplir, ¿verdad? En el caso del curso de microbiología, pues este objetivo general, es decir, de manera global, nosotros tenemos que asegurarnos que ustedes como estudiantes pues dominen todos los contenidos que están programados para la asignatura, ¿verdad?
pero dentro de este objetivo general, pues es de una manera, por así decirlo, de manera global, ¿verdad? Entonces, para poder desglosarlo, tenemos objetivos específicos. En los objetivos específicos, nosotros tenemos que garantizar que ustedes como estudiantes, pues al aprobar el curso, dominen las competencias. ¿Cuáles son las competencias que ustedes tienen que manejar? Son las que ustedes ven ahorita en pantalla proyectadas, ¿verdad? Número uno, que adquieran las nociones básicas de microbiología para su futuro desarrollo profesional. Vean chicos, aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque existen muchos conceptos que se trabajan desde el punto de vista microbiológico. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué es una cepa? Todas estas características que nosotros vemos dentro de la microbiología, cómo va a ser un medio de cultivo, pues diferentes situaciones que ustedes cuando estén en su vida profesional, pues van a escuchar muchos estos conceptos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber a qué se están refiriendo con estos conceptos y estas son las nociones básicas. También pues las clasificaciones de los microorganismos y muchas consecuencias que estos traen, ¿verdad? También beneficios en algún momento. Número dos, la competencia número dos es que conozcan la diversidad de microorganismos presentes en nuestro ambiente y cómo interactúan para el beneficio o el perjuicio de nuestro planeta. Vean, acá me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque en el caso de la microbiología no lo tenemos que ver solo como una ciencia, porque tenemos ese concepto erróneo, ¿verdad? Que cuando hablamos de microbiología nosotros pensamos que es una ciencia que solo apoya a la salud, ¿no, chicos? Es una ciencia que nosotros la vamos a ver en nuestro día a día. Es decir, así como puede venir y tener aspectos perjudiciales los microorganismos, como por ejemplo, cuando yo digo, voy a poner ejemplo, un alimento, ¿verdad? O una fruta o un vegetal. Veamos, cuando tenemos, ¿qué les digo? Un pan, ¿verdad? Un pan, un efecto perjudicial de un microorganismo es el desarrollo de mohos dentro de estos, ¿verdad? Que son parte del estudio de lo que es la microbiología. Esto me va a dar, pues, características organolépticas. ¿A qué me estoy refiriendo esto? Pues con las modificaciones de sabores, de olores, de textura, de colores dentro del producto que yo estoy esperando. Y esto yo no es lo que espero. Entonces, si yo quiero vender un pan así, yo ya no lo voy a vender. Y esto son cosas que me perjudican dentro de nuestro negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me dan pérdidas y demás. Pero también, así como hay cosas que me van a perjudicar, hay cosas que voy a traer beneficio del uso de los microorganismos. Veamos un ejemplo. Cuando hablamos de quesos, vean, los quesos cuando están trabajados con microorganismos tienen diferentes características organolépticas, es decir, se modifica su color, su sabor y demás. Son quesos que son cultivados o fermentados y estos cuando uno tiene este proceso con microorganismos, las características organolépticas que va a tener este queso son características que son muy bien cotizadas dentro de lo que es nuestro mercado objetivo, ¿verdad? Y esto hace que el queso como tal aumente su valor. Entonces acá tenemos un beneficio del uso de los microorganismos. Igual, pues cuando hay alimentos que se elaboran a partir de estos, como por ejemplo el yogur, ¿verdad? Necesita pues, un cultivo para poder desarrollarse como tal y que en el mercado pues están cotizados, ¿verdad? Esto tenemos que verlo mucho y evaluarlo desde el punto de vista de la microbiología, ¿verdad? Conocer esa diversidad de usos y también de verificar que existen diferentes microorganismos. Ya en unos instantes vamos a ver pues cómo es que estudiamos todos estos microorganismos. Ahora bien, veamos la tercera competencia. La tercera competencia es que ustedes comprendan cuáles pueden ser las diversas técnicas que existen para poner de manifiesto la omnipresencia de microorganismos. Vean aquí también me voy a detener. ¿Por qué? Porque en el caso de estas diversas técnicas para poder realizar un cultivo, una siembra de microorganismo, esto ustedes lo van a ver de manera teórica acá en las clases de microbiología. ¿Esto a qué me lleva? A decirles a ustedes y darles esta información importante. Cada ciclo, ustedes tienen dos cursos
en el caso de las ingenierías, tienen 2 cursos que llevan laboratorios presenciales. ¿Qué son sus laboratorios presenciales? Pues ustedes tienen una cita en el laboratorio más cercano a su sede y allí van a asistir una semana de manera presencial. Esta semana ustedes van a darse la cita para que puedan llevar a cabo, puedan llevar a la práctica todos estos conocimientos teóricos que están adquiriendo en los 45 minutos de docencia que tienen conmigo. Y yo se los digo como experiencia porque yo también los atiendo en uno de los laboratorios de la Universidad Rural de Guatemala. Es decir, ustedes en el laboratorio pues van a poder ir a conocer un microscopio, ustedes lo van a ver acá, yo les voy a proyectar un microscopio, las partes, van a ver que tienen objetivos, van a ver que tienen una placa que se sube y que se acerca y se aleja por medio de 2 tornillos, que es un tornillo macrométrico, un tornillo micrométrico. Entonces ustedes van a ir a decir, bueno, todo lo que yo vi en mi diapositiva ahora lo tengo aquí, pero yo tengo que aprender a enfocar, yo tengo que aprender a utilizarlo. ¿Cómo van a aprender a hacer eso? En su laboratorio presencial. Entonces ustedes, por favor, acérquense a sus secretarios de sedes y pregúntenles por los horarios de los laboratorios y por las fechas asignadas, que ya están las fechas asignadas para todas las sedes del país. Entonces, para que ustedes pues empiecen a hacer las gestiones necesarias, ¿verdad? Para poder, pues, permisos en el trabajo, pues, alistar maletas para poder asistir a sus laboratorios, verificar según el manual que les asignen qué es lo que yo necesito comprar, qué es lo que yo necesito conseguir para poder desarrollar mis prácticas en el laboratorio. Vean, tenemos que entender que nosotros pues no estamos jugando a formar ingenieros, nosotros estamos formando ingenieros e ingenieras. Entonces, esto nos compromete pues a asistir a estos laboratorios, ¿verdad? Para enseñarles cómo es que se llevan a la práctica todos estos conocimientos. Y en el curso de microbiología es bien importante pues que ustedes asistan a estos laboratorios para que puedan conocer cómo se prepara un medio de cultivo, cómo se realiza una siembra, cuál es la cristalería que se utiliza en un laboratorio microbiológico, cuál es el equipo que se usa, cómo es una asa, qué tipos de asa hay, cómo utilizo un mechero, cómo hago toda esa desinfección, ¿verdad? Esos son conceptos que ustedes solo los van a poder aprender dentro de la práctica. Por eso yo les pido por favor que se acerquen a sus secretarios, que verifiquen las fechas de los laboratorios y en el laboratorio al que ustedes asistan, pues van a tener un docente con toda la capacidad y cualificación para poder atenderles de la mejor manera y llevarlos paso a paso en este proceso de aprendizaje práctico, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ya podemos pasar a ver a la cuarta competencia, que es que ustedes puedan realizar un muestreo microbiológico dependiendo de dónde provenga la muestra. Recordemos que no porque existen métodos establecidos para realizar un muestreo, nosotros tenemos que estandarizar este método para cualquier tipo de muestra que tenga. Eso no es así. Van a ser diferentes métodos, si es aire, si es suelo, si es superficie, si es agua, si es etcétera, ¿verdad? Todo esto yo tengo que garantizarme dentro de estos 6 meses que ustedes lo aprendan dentro de la clase, ¿verdad? Entonces, este es nuestro objetivo. Yo esperaría más que un 100, que un 95, que un 91 dentro de su certificado de cursos, pues que ustedes se lleven todo este conocimiento, ¿verdad? Pero para poder aprender todo esto, lo vamos a segmentar en diferentes contenidos. Ustedes van a tener 3 bloques de contenidos, yo así les llamo. Van a tener de la semana 1 a la semana 5, van a tener de la semana 7 a la semana 11 y van a tener de la semana 13 a la semana 16, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos bloques? En el primer bloque es de la semana 1 a la semana 5, que vamos a estar desarrollando lo que es la unidad número 1 en esta clase, que es la introducción a la microbiología. Vamos a definir qué es microbiología y vamos a hablar de la historia de la microbiología. En la semana 2, pues vamos a hablar del impacto de la microbiología en la sociedad actual, tanto en la agricultura, en el medio ambiente, en el ámbito forestal y en la nutrición. En la semana 3, pues vamos a hablar de lo que es la biología celular de las procariotas, porque recordemos que es importante verificar cada una de las partes de estas células, ¿verdad?
En la semana 4, pues ya vamos a dar inicio a la segunda unidad, que son los microorganismos. ¿Qué vamos a hablar de los microorganismos? Vamos a hablar de su clasificación, vamos a hablar de conceptos importantes como qué es una cepa, qué es una especie, qué es un género, qué es unas características que son usadas para clasificar a los principales grupos de microorganismos, que en su morfología macroscópica y microscópica, tanto de virus, rictesias, bacterias, actinomicetes, protozoarios y hongos, pues están presentes. Ahora bien, en semana número 5 tenemos lo que son los requerimientos nutricionales de los microorganismos, los tipos de nutrición. También vamos a hablar un poquito de cómo es su reproducción y cuáles son los factores, tanto físicos, químicos y biológicos, que afectan el crecimiento y la actividad de los principales grupos microbianos. Ahora bien, del contenido desde la semana 1 a la semana 5, ustedes van a tener una evaluación que es su primer examen parcial. Este lo van a presentar en la semana 6. Es decir, semana 6 del curso de microbiología, como todos los cursos que ustedes van a tener, ustedes no van a tener contenido a desarrollar, van a tener que presentar su primer examen parcial. ¿Pero qué van a tener que estudiar para este primer examen parcial? Van a estudiar de la semana 1 a la semana 5. Ahora bien, luego continuamos con nuestro segundo bloque de contenido, que es de semana 7 a la semana 11. En la semana 7 vamos a iniciar hablando de la tercera unidad. En la tercera unidad vamos a hablar de la identificación de los microorganismos. Acá vamos a hablar un tema importante que le tenemos que poner mucha atención, que es el microscopio, los tipos de microscopio, tipos de medios de cultivo, características y clasificaciones de los medios de cultivo, crecimiento microbiológico, y en la semana 8 vamos a hablar también de las pruebas de esterilidad con autoclave y otras nociones de las preparaciones de los medios de cultivo. Con esto vamos a terminar lo que es la unidad 3 y vamos a empezar en la semana 9 la unidad 4. ¿Qué pasa con la unidad 4? Con la unidad 4 vamos a empezar a hablar de la microbiología del ambiente y vamos a segmentarla por diferentes aspectos. En esta semana 9 vamos a aprovechar y vamos a hablar de la microbiología del agua y del aire. En la semana 10 de los alimentos, tanto frutas, vegetales y demás, que aquí me encanta hablarles bastante a ustedes en esta unidad, ¿verdad? Para poder enfocarnos cuáles son los métodos de estudio en cada una de estas partes. Y en la semana 11, que es la última semana del segundo bloque de contenido, va a ser la microbiología del suelo. Es decir, para su segundo examen parcial, ustedes van a tener que estudiar desde la semana 7 a la semana 11 para poder evaluarse de su segundo examen parcial en la semana 12, ¿verdad? Ahora bien, luego van a continuar con lo que es el tercer bloque de contenido. ¿Qué van a ver en el tercer bloque de contenido? Pues toda la unidad 5. ¿Qué pasa con la unidad 5? Pues es la importancia de la microbiología en la agricultura, en el medio ambiente, en la nutrición y en el ámbito forestal. Semana 14 van a ver lo que son las especies bacterianas, semana 15 van a ver los beneficios y en la semana 16 vamos a cerrar hablando de microrrizas y vamos a cerrar hablando de lo que es simbiosis. Es decir, para presentar su examen final, ustedes van a tener que estudiar solo semana 13, semana 14, semana 15 y semana 16. ¿Por qué? Porque tenemos que entender pues que ustedes van a tener esta parte, ¿verdad? De lo que es 4 semanas nada más para su examen final, que sería semana 13, semana 14, semana 15 y semana 16. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar para su examen final. Recordemos cuál va a ser el método para que ustedes vayan a estar acá recibiendo sus clases, pues ustedes van a tener sus clases virtuales cada fin de semana de 45 minutos para el curso de microbiología, porque tienen asignado solo un periodo. Y van a tener acompañado de eso, pues el apoyo de un soporte virtual permanente sobre cada una de las asignaturas. Vean chicos, esto es una ventaja de la Universidad Rural de Guatemala, porque entendemos que pues existen muchos factores que se escapan de nuestras manos en este sentido. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, pues que por lluvias, que por X o Y motivo, pues en algunos sectores no hay energía eléctrica y esto nos dificulte pues conectarnos para recibir nuestra clase de 45 minutos, no hay excusa para que ustedes digan no la voy a recibir o no la voy a verificar. ¿Por qué?
porque dentro de lo que es su plataforma van a tener esta clase grabada, es decir, van a tener los 45 minutos de docencia grabado y ustedes lo pueden consultar en el transcurso de la semana. También van a tener videos introductorios de 15 minutos en donde hacemos un pequeño resumen de lo que es la clase, pero es importante que ustedes reciban la clase. ¿Por qué? Porque las evaluaciones están basadas en estas clases de 45 minutos, es decir, el contenido de evaluación sale de estas clases. Yo no les voy a evaluar algo que no les he dado en clase, ¿verdad? Ustedes tienen que tener la certeza que lo que ustedes van a ver en su examen va a ser algo que yo desarrollé en las clases. Es decir, ustedes en 17 semanas de docencia, que son pues prácticamente 14 semanas de docencia como tales, ¿verdad? Y 3 semanas de evaluaciones. Cuando estoy hablando de 3 semanas de evaluaciones, va a ser primer parcial, segundo parcial y examen final. Y las 14 semanas restantes pues van a ser de contenido a desarrollar dividido en 3 bloques. En ese transcurso, pues nosotros lo que necesitamos es cumplir con que ustedes manejen todas estas competencias, que ustedes dominen todas estas competencias como tales. Dicho esto, pues ustedes necesitan este programa, no duden en escribirme al correo fg018@urural.edu.gt y que puedan solicitarme lo que es el programa como tal. En el caso de las diapositivas de cada una de las clases, las diapositivas no se comparten. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver sus clases, chicos. Les recomiendo esto, por favor. Bueno, dicho esto, ya visto como tal lo que es el programa del curso, ¿verdad? Entonces yo ahorita continúo presentando lo que son las diapositivas porque por ahí tengo una información importante, ¿verdad? Que darles, ¿verdad? En el caso de lo que es en esta oportunidad, pues en esta clase yo tengo que hacerles un recordatorio importante. Si ustedes no se han acercado a la sede para poder realizar su inscripción y para poder realizar su reinscripción y su asignación de cursos, pues yo les solicito que lo hagan de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tienen hasta el 8 de febrero para poder realizarlo. Y recordemos que para que sus cursos sean válidos, pues deben de cumplir con la asignación en el formulario F0306-2019-01. Ahora bien, les voy a dar lectura a este circular, ¿verdad? Dice, si aún no has cumplido con este requisito, hay que descargarlo, llenarlo, firmarlo y enviarlo, entregarlo a tu sede antes de la fecha indicada. ¿Cuál es la fecha indicada? Es 8 de febrero del 2022, que es una fecha bastante cercana. En el caso de los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente, pues tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre, por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral, adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Ahora bien, también hay una nota que debemos darle lectura. Nota. No se le recuerda al estudiante que solo se puede cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudios correspondiente y se tendrán por no cursadas y por ende inválidas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de manera que se obvie lo que dice el artículo 10, literal C, del reglamento de evaluación y de promoción estudiantil, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes pues se acerquen a sus sedes académicas para realizar su reinscripción y hacerlo antes del 8 de febrero y asignarse los cursos pertinentes, ¿verdad? Dicho esto, pues nosotros ya podemos empezar como tal lo que es nuestra clase, ¿verdad? Bueno, nuestra clase número 1, cada una de las clases de cada uno de los cursos, pues prácticamente ustedes las llevan, por así decirlo, ¿verdad? Las van a estar llevando de manera, ¿cómo les digo? De manera virtual y van a estar establecidas por medio de lo que es un objetivo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que el objetivo de la clase en este momento es la meta que ustedes van a tener que cumplir después de 45 minutos de docencia. En este caso, pues el objetivo de la clase es definir los puntos importantes en la historia de la microbiología, ¿verdad? Pero para hablar de la microbiología, pues tenemos que hablar que en esta oportunidad vamos a iniciar con lo
lo que es la introducción a la microbiología, ¿verdad? Que es parte de la unidad número 1. Ahora bien, recordemos que cuando estamos hablando de la microbiología, pues es el estudio de los microorganismos, que es un grupo grande y diverso de organismos microscópicos que viven en forma de célula aislada o en grupos de células, que también comprende lo que son los virus, que son organismos microscópicos, pero que carecen de estructuras celulares. En el caso de los microorganismos, pues tienen un enorme impacto en la vida y en la composición física y química de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque los microorganismos se encargan de llevar a cabo ciclos de elementos químicos indispensables para la vida, tales como son los ciclos del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, del hidrógeno y del oxígeno. ¿Por qué? Porque recordemos que los microorganismos pues realizan, por así decirlo, más fotosíntesis que las propias plantas como tales, ¿verdad? Además, pues otros datos importantes que podemos mencionar para hacer visible la importancia de lo que son los microorganismos es que los océanos contienen 100 millones más de bacterias que las estrellas que contiene el universo conocido. Además de esto, pues tenemos que decir que se calcula que en la Tierra existen células microbianas, excluyendo a la celulosa, que están constituidas por el 90% de la biomasa de toda la biosfera. En el caso de los seres humanos, nosotros también tenemos una relación cercana con los microorganismos. Recordemos que más del 90% de las células de nuestro cuerpo pues corresponden a microbios, ¿verdad? Y también recordemos que en el caso de los microorganismos, pues toda esta importancia, todo este auge que tienen es porque los microorganismos están presentes en el ambiente natural del hombre. ¿Cuáles son los ambientes? Agua, suelo, aire, superficies y demás. Incluso en el propio hombre y en los seres vivos, por ejemplo, plantas y animales de los que se alimenta el ser humano, pues también se encuentran los microorganismos. Tenemos que decir que de hecho cualquier producto alimenticio, transformado o no, que el hombre consume, puede estar contaminado por microorganismos, ¿verdad? Y esto pues al final puede tener grandes repercusiones. Y según el tipo de gérmenes implantados y cuya identidad depende de las características tanto físico-químicas o biológicas del alimento, pues la contaminación puede tener consecuencias más o menos importantes. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues desde la alteración del producto, haciéndolas perder sus características organolépticas, o incluso pues hasta su valor comercial, hasta la producción, hasta producir toxinfecciones o intoxicaciones graves que incluso en algunos momentos pues en algunas situaciones pueden llegar hasta la muerte, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que las contaminaciones de las materias pues pueden producirse a partir del agua, del suelo, del aire, del polvo y de los propios productos alimenticios. Y durante su transformación, tanto industrial, pues dichas materias sufren nuevas contaminaciones propias del contexto donde se encuentran, de la fábrica, a partir del ambiente, de las superficies, de las aguas, de los materiales, del personal y también hasta de los propios procesos tecnológicos para la obtención del producto final, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que cuando estamos hablando pues de la microbiología como tal, es una ciencia que nos va a apoyar en muchas de las situaciones dentro de nuestro día a día, tanto profesional como personal, y que nos vamos a estar enfrentando, por así decirlo, ¿verdad? Siempre a esas situaciones. Ahora bien, pero para yo hablarles de microbiología, tengo que hablar qué es la microbiología. Pues la microbiología es una de las ramas que integran la biología y se enfoca en el estudio de los microorganismos. Ahora bien, ¿qué es un microorganismo? Son seres vivos que son imposibles verlos por el ojo humano. Entonces nosotros tenemos que utilizar diferentes métodos para poder observarlos. ¿Por qué? Porque son diminutos. En el caso de la microbiología, pues se dedica a la clasificación, a la descripción, a la distribución y al análisis de sus formas de vida y funcionamiento de todos estos seres diminutos. Y en el caso de los microorganismos patógenos, pues la microbiología también estudia además su forma de infección y los mecanismos para su eliminación. Recordemos que cuando estamos hablando de un microorganismo patógeno, pues estos son los microorganismos que causan diferentes afecciones en donde viven, ¿verdad? Ahora bien, si queremos definir lo que es la microbiología, o que yo les diga, defínenme de manera puntual lo que es microbiología, pues es el estudio de los microorganismos y sus actividades. Esto concierne su forma, su estructura, su fisiología, la reproducción, el metabolismo,
y la identificación de estos como tales, ¿verdad? Si queremos hablar pues de esta parte de la microbiología, tenemos que entender pues que el objetivo de la microbiología es comprender las actividades tanto perjudiciales y beneficiosas de los microorganismos y mediante esta comprensión pues diseñar la manera de aumentar los beneficios pues y eliminar todas estas pérdidas que provocan estos seres diminutos. Es decir, el objetivo del estudio de la microbiología son aquellos organismos no perceptibles al ojo humano, por lo que un instrumento propio de esta rama de la biología es el microscopio, que este fue inventado en el siglo XVII. Recordemos que el microscopio es un instrumento que nos va a facilitar poder identificar, poder ver y poder reconocer cada uno de estos organismos diminutos, ¿verdad? Y entre los organismos que estudia la microbiología, pues se encuentran agregados las células eucariotas y procariotas. Estoy hablando de las células, de los hongos, de los virus, de las bacterias y de todos aquellos elementos microscópicos. Pero ahora bien, tenemos que entender que a la hora, pues por así decirlo, de abordar los agentes microbianos que generan patologías infecciosas, pues se identifican cuatro, por así decirlo, ramas de la microbiología, ¿verdad? En este caso vamos a ver cuáles son estas. Estamos hablando de la protozoología, que estudia los protozoarios, que son microorganismos unicelulares eucariotas. Aquí, como por ejemplo, puedo decir la Giardia lambia, estoy hablando también de la entamoeba histolítica, ¿verdad? Que son parte de lo que son los protozoarios. Ahora bien, en el caso de la rama que es la parasitología, esta se enfoca en el estudio de los parásitos, ¿verdad? Que incluyen parásitos eucariotas, como por ejemplo los helmintos, los protozoos, los artrópodos, que esta rama también aborda pues las enfermedades o parasitosis que afectan las plantas, los seres humanos, incluso hasta los animales. Ahora bien, otra de las ramas que también se encuentran dentro de la microbiología es la bacteriología, ¿verdad? Que se dedica a estudiar las bacterias y las enfermedades que generan. Estudia las bacterias, los microorganismos procariotas unicelulares de estructuras relativamente simples. Por ejemplo, estoy hablando de los Staphylococcus aureus, de los bacillus, incluso puedo hablar de lo que es la Escherichia coli, que es la E. coli que nosotros habitualmente conocemos. También está lo que es la micología, que la micología pues es la que se aboca al estudio de los hongos. Estudia los hongos microorganismos que son eucariotas, quimioheterótrofos y que pueden ser unicelulares o multicelulares. En el caso de estos, pues puedo ejemplificar, por ejemplo, los aspergillus, que son tipos de hongos. También tenemos otra de las ramas, ¿verdad? Que es la virología, que esta, como su nombre lo indica, estudia los virus, los clasifica y analiza su evolución. También verifica lo que es la estructura, las formas de infectar y de albergarse en las células huéspedes y su interacción con ellas. Y por otro lado, pues también aborda las enfermedades que generan los virus y el desarrollo de técnicas para su cultivo, aislamiento y aprovechamiento. Y puede definirse también como la rama que estudia los virus, que son agentes submicroscópicos filtrantes, los parásitos unicelulares obligados que poseen un solo tipo de ácido nucleico rodeado de una cubierta proteica. Yo pienso que en ese momento, pues ustedes dicen, bueno, ácido nucleico rodeado de una cubierta proteica, pues, ¿qué es eso? Esto lo vamos a estar conociendo, pues, en las siguientes clases, ¿verdad? Pero ustedes tienen que entender que en el caso de la microbiología, el estudio y la presencia de tanto tipo de microorganismo no lo podemos generalizar y por eso es que se divide en diferentes ramas. ¿Para qué? Para enfocarnos en un solo tipo de microorganismo y darle la importancia que se merece, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día que estamos dentro de una pandemia, ¿verdad? En el caso de la virología, pues por el virus que nos está afectando, todas las variantes que este tiene, la microbiología pues es parte importante del estudio de este virus, de clasificarlo, de analizar la evolución, la estructura, las formas de infectar, de cómo se alberga en nosotros que somos los huéspedes y cómo interactúa con nosotros, qué cosas perjudiciales nos está dando y cómo podemos pues aislarlo y también eliminarlo, ¿verdad? O por lo menos contenerlo en el caso de los virus. En este caso pues es lo que hace la microbiología y por eso tenemos que entender que en el caso de esta ciencia que es tan importante,
frecuente, no solo en la vida profesional, sino en el día a día de cada uno de nosotros, pues tenemos que entender que en el ámbito de la salud y la medicina, la microbiología pues resulta de gran importancia, puesto que es la que se encarga de estudiar los microorganismos patógenos, como los hongos, los virus, los parásitos, las bacterias que pueden generar alguna enfermedad para el ser humano. Y a partir de la microbiología, pues estudian las enfermedades infecciosas que padece cualquier paciente y gracias a ellas se logra determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada enfermedad y cada paciente. Además, tenemos que entender que los conocimientos desarrollados en la microbiología pues se aplican en industrias de todo tipo, por ejemplo, energética, donde esos conocimientos se aplican para convertir desechos en fuentes de energía, ¿verdad? Todo esto es fundamental conocer de la ciencia. Además de la ciencia como tal, otra de las situaciones que nosotros tenemos que abordar en esta oportunidad, pues es la historia de la microbiología. ¿Por qué? Porque no solo es decir qué es la microbiología, no solo es decir, pues, cuáles son las áreas en las que se divide y qué es lo que estudia, sino que también saber de dónde viene la microbiología, ¿verdad? La microbiología como ciencia no se desarrolló hasta el siglo XIX, pero sus orígenes pueden encontrarse a lo largo de toda la historia. Por lo que vamos a hablar de 4 periodos. ¿Cuáles son estos periodos? El primer periodo que abarca desde la antigüedad hasta los primeros microscopistas, que no tiene fechas específicas. El segundo periodo que tiene sus inicios cerca de 1675, cuando Van Leeuwenhoek descubrió los microscopios y llega pues hasta mediados de 1800. En el caso del tercer periodo, pues se inicia con el desarrollo de cultivos y microorganismos, cuando también aquí surge cuando Koch y Pasteur pues tienen unos avances y convierten la microbiología en una ciencia bastante, por así decirlo, asentada. Y en el cuarto periodo pues tiene sus inicios así en comienzos de 1900, cuando los especialistas abordan los microorganismos desde diversos ángulos como la genética, la ecología, la bioquímica y la fisiología, ¿verdad? Para ver cada uno de estos periodos, pues yo preparé varias, por así decirlo, varias diapositivas que nos van a ayudar a ir conociendo, ¿verdad? Vamos a partir del primer periodo. ¿Qué pasa en el primer periodo? El primer periodo nosotros lo llamamos especulativo, ¿verdad? Este se da desde el siglo XV al siglo XVIII, a finales del siglo XVII, pues en este tiempo surgieron situaciones tanto positivas como negativas. Por ejemplo, cuando estoy hablando de las positivas, las beneficiosas, existen las fermentaciones como la elaboración de bebidas alcohólicas, de pan y productos lácteos. También perjudiciales, que tenemos el desarrollo de enfermedades, los primeros indicios de la existencia de seres no visibles. Ahora bien, de la misma manera, pues también figuran diferentes personajes, ¿verdad? Cuando estoy hablando de esos personajes, tienen diferentes formas de ver. Y acá en pantalla ustedes van a estar viendo 4 imágenes. Pero ¿qué pasa con esas 4 imágenes? Estos personajes nos hacían alusiones a todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes acá ven gente muerta, gente enferma, gente con diferentes síntomas. ¿Pero a qué se debe esto? Ellos decían pues que se debían a animalucos, que se debían a seres invisibles, pues, pero estos seres invisibles y estos animalucos y que provocaban todo lo que ustedes están viendo en pantalla son los microorganismos, y por eso es que estos personajes pues tienen bastante énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, Lucrecio, que decía que o hacía varias alusiones a semillas de enfermedades. ¿Cuáles eran estas semillas de enfermedades? Que era pues el inicio de una enfermedad eran los microorganismos, ¿verdad? También tenemos a Girolamo. Él viene y dice que las enfermedades contagiosas pues se deben a gérmenes vivos. Ahí ya usa el término germen vivo y que pasan de un individuo a otro, que significa que él ya pudo observar, ¿verdad?, la forma de transferencia de estos microorganismos. Esto pues permite el desarrollo de los primeros microscopistas. Aquí ya vamos a hablar de cada uno de los aportes de estos grandes personajes. Vamos a iniciar hablando de Robert Hooke. Robert Hooke, pues él tiene su participación de 1735 a 1703, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? Él es un científico inglés, él desarrolla el primer microscopio compuesto útil y descubre la estructura celular de las plantas. Esto lo hace en células de corcho y él utiliza por primera vez el término célula.
También crea relatos de aproximadamente 50 observaciones microscópicas de cuerpos fructíferos de mohos, pulgas principalmente, y pues también él le da partícipe a otro de los personajes importantes que están en la misma época, que es Anthony van Leeuwenhoek. ¿Qué pasa con este señor? Pues este señor, ¿verdad? Fue un comerciante holandés que es aficionado a los microscopios, pero ¿qué pasa con este señor como tal? Él es quien inventa el microscopio simple y en 1675 pues describe una gran variedad de pequeñas criaturas. ¿Cómo llama a estas pequeñas criaturas? Pues esas las descubre en agua estancada y los llamó animalucos. ¿Qué eran los animalucos? Eran microorganismos y sus dotes de observador pues le ayudaron a descubrir por primera vez lo que eran bacterias, que eran protozoos, que eran glóbulos rojos, incluso hasta los espermatozoides. Luego, pues esto da partícipe a iniciar un gran debate. ¿Cuál es este debate? El debate sobre la generación espontánea. Aquí surge Francesco Redi en 1626 a 1698, ¿verdad? Y él pone en entredicho la teoría de la generación espontánea, en donde los alimentos pues son contaminados por larvas depositadas por moscas. Y este señor también permite que tenga la participación otro de los personajes grandes, que es Lázaro. ¿Qué pasa con este señor? Pues él demuestra que no existe la generación espontánea abriéndose camino a Pasteur. Él sostiene una disputa en la teoría, en donde su experimento demostró que al calentar el caldo de carne durante tiempos prolongados en frascos sellados, pues inhibía la formación de microorganismos. ¿A qué les va sonando esto? Pues a lo que nosotros conocemos como una pasteurización que elimina cualquier disponibilidad de microorganismos, ¿verdad? Y esto nos permite ya pasar a lo que es el tercer periodo de la historia de la microbiología. Pero ¿qué pasa en este tercer periodo de la historia de la microbiología? Pues ya tenemos la participación de un gran personaje. ¿Quién es este personaje? Es Luis Pasteur, que demuestra que la generación espontánea no existe, ¿verdad? Y él, pues además de lo que es la fermentación, además de lo que es la pasteurización, que recordemos que la pasteurización, pues es un método de eliminar microorganismos, ¿verdad? Que lo hace por medio de líquidos en recipientes sellados de 60 a 70 grados centígrados por 30 minutos, ¿verdad? Que él lo que hace en estos momentos, pues, es que la cuenta microbiana disminuye y garantiza, pues, la seguridad de diferentes alimentos. También él bien participa en las fermentaciones, que son responsables de diferentes procesos fermentativos, como es en la parte de las levaduras, que son las fermentaciones alcohólicas, de las bacterias, que son fermentaciones lácticas, y también permite en las bacterias que provoca que los alimentos se avinagren o descompongan, ¿verdad? Y él pues propuso que los microorganismos causan las enfermedades, que es la teoría de enfermedades por gérmenes. Esto se dio en 1857. Ahora bien, otro de los grandes personajes que tienen un puntapié en lo que son los cultivos de microorganismos es Robert Koch. ¿Qué pasa con este señor Robert Koch, verdad? Él tiene su participación en 1843 a 1910 y él demuestra la teoría de las enfermedades por gérmenes. ¿Qué hace aquí? Pues es el primero en usar medios de cultivo sólidos con fines microbiológicos. ¿Cuál fue el medio de cultivo que él utilizó? Él utilizó rebanadas de papa y placas con gelatina y desarrolla pues métodos para obtener cultivos puros que son axénicos en aislar una bacteria, ¿verdad? Y que son agentes solidificantes más versátiles. En estos casos pues nosotros tenemos que entender también que Robert Koch también permite tener lo que son los postulados. ¿Qué indicaban sus postulados? El primero decía que el microorganismo que causa una enfermedad solo se observa en un animal enfermo. El segundo decía que el microorganismo se aísla y se carece en un cultivo puro y se crece en un cultivo puro. El tercero decía que si el microorganismo aislado se inocula en un animal sano, este desarrollará la misma enfermedad y el mismo microorganismo se debe observar y aislar del nuevo animal enfermo, ¿verdad? Todos estos personajes pues contribuyen a lo que hoy tenemos
como microbiología, pero no se estancan aquí este tipo de observaciones con los grandes personajes que tenemos. Otros eventos importantes después que proponen la teoría celular, también que se estudia lo que es la fermentación láctica, el desarrollo de la pindalización, la esterilización por calor intermitente, también el desarrollo de la tinción de Gram, que esto es bien importante, ¿verdad? Porque es uno de los métodos que hasta hoy en día tenemos para la identificación de los microorganismos, que Christian Gram desarrolla en 1884 este método. Ahora bien, esto nos permite llegar ya a la etapa moderna, que es lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, se los voy a citar así a grandes rasgos, el descubrimiento de los fagos, que son virus bacterianos. También tenemos pues el desarrollo de la penicilina, que es bien importante en 1929. También tenemos diferentes situaciones, ¿verdad? Que se reconocen las arqueobacterias como un microorganismo como tal, ¿verdad? Y también tenemos otras participaciones de otros descubrimientos, por ejemplo, la secuencia de diferentes genomas, el descubrimiento de una bacteria gigante, más genomas que se descubren, ¿verdad? Y también utilizar diferentes modificaciones, como un maíz protegido contra insectos, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones son bien importantes. Así es como hoy en día llegamos a lo que tenemos como microbiología. Déjenme contarles que yo les tenía otra parte de lo que es la microbiología que era extra, porque yo siempre les voy sumando a los contenidos que tenemos programados día con día, pero pues porque ya el tiempo me está premiando y como siempre me quedo corta de tiempo en este curso que es tan importante para ustedes y que es bien especial en el desarrollo que yo les doy, pues yo quedo muy agradecida y hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy por el contenido, ¿verdad? Y en la siguiente clase, pues yo les voy a hablar un poquito de lo que son las aplicaciones de la microbiología en diferentes áreas para que vayamos viendo la importancia de la microbiología como tal. El contenido que no podemos desarrollar cada una de las clases no importa, yo se los desarrollo en la siguiente porque no vamos a dejar de ver esta información importante. Dicho esto, pues siempre recordándoles de su reinscripción y de su asignación de cursos que tienen como fecha límite hasta el 8 de febrero. Y me despido de ustedes. Espero que tengan un muy buen día de clases, un muy buen día, primer día de clases del primer ciclo del año 2022 y que así sean sus siguientes días de clases. Yo siempre acá tengo una cita con ustedes desde las 14 horas a las 14:45, que ahorita ya les estoy robando un minuto y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.